Buenas tardes. Hoy seguimos con nuestro curso sobre el Espíritu Santo y ya hemos llegado a la lección 8. Entonces quedarán solo 6 más. Esta octava lección es la tercera y última sobre andar en el Espíritu. Y es el aspecto de la consolación del Espíritu, el Espíritu de Dios como consolador. En Juan 14:16, Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan 14:26 dijo: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el Evangelio de Juan, capítulo 15 y 26, dice Jesús: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero yo os digo la verdad. En el versículo 7, capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra consolador aquí es exactamente la misma palabra que encontramos en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En ese texto la palabra es abogado. En el griego es la palabra parakletos. Separada en dos palabras tenemos para y kletos. Al lado de y llamado. Para es al lado de, kletos, llamado. ¿Quién es llamado al lado de alguien? Bien puede ser en un caso, según la necesidad, un abogado. En otro caso, alguien para consolar. En otro, alguien para animar o exhortar. Justamente la palabra para exhortar, por ejemplo en Romanos 12:8, es también la misma en su forma de verbo, para kaleo. Hasta se ve la misma palabra traducida ruego en Romanos 12:1. Pero me parece que ahí se podría igualmente haber traducido exhorto, como lo hace en la versión francesa de Louis II y en la Biblia Reina Valera revisada en 77. Así que si el Espíritu es el Paracletos, es porque está llamado a nuestro lado para fortalecer y animarnos y consolarnos. En el contexto de los versículos que hemos mirado en Juan capítulo 14 hasta 18, podemos ver el aspecto de consolar, supliendo la ausencia de Cristo. René Paz subraya este aspecto del ministerio del Espíritu Santo al citar Isaías 63 y versículo 14. El Espíritu del Señor los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Así que no era únicamente en el Nuevo Testamento que se le veía como consolador. No hay creyente que pueda decir que nunca haya necesitado el ministerio del Divino Consolador para dar descanso, para sanar heridas espirituales y emocionales, para dar ánimos y valor en momentos de miedo o incertidumbre.
Después de las amenazas de los jefes en Jerusalén, los discípulos sintieron la necesidad de este ministerio y se lo pidieron en su oración de Hechos 4, 24 a 30. Y el resultado fue que hablaron después la palabra de Dios con denuedo. Su ministerio de Paracletos, sin embargo, toma también otros aspectos cuando lo vemos en el libro de Hechos. Ahí es un poder. En Hechos 1:8 dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo vemos obrando en poder con los discípulos por todo el libro de Hechos, del principio al final. La palabra paracletos, o el que está llamado al lado de, implica que está llamado al lado de nosotros para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Un abogado hace esto. No sabemos presentar nuestro caso ante un juez, haciendo uso de todas las posibilidades legales. Un experto legal lo hace por nosotros, un experto que llamamos abogado. En el caso del Espíritu, el Paracletos hace en los creyentes lo que no pueden hacer por sí mismos. Esto hasta incluye la santificación. Ahora bien, en la parte de este ministerio del Espíritu Santo hacia nosotros, es también su enseñanza. Y para andar en el Espíritu tenemos que andar en su enseñanza. Vamos a mirar otro texto ahí, una imagen también, para ilustrar esto. Es que el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. Pero no solo lo inspiró, no solo inspiró los autores, los escritores de la Biblia, también Él acompaña lo que está escrito cuando lo leemos, para ayudarnos a entenderlo, para fortalecernos a través de las escrituras. En Juan 16:13 leemos: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en capítulo 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En esos dos versículos que nos hablan de la enseñanza que el Espíritu Santo nos da, hemos de ver dos aspectos de esta enseñanza. En primer lugar, y más importante, Jesús estaba prediciendo la inspiración de las Escrituras, del Nuevo Testamento. Es mediante las Escrituras que el Espíritu Santo enseña a la iglesia o al creyente individual. Los primeros discípulos, al escribir los evangelios y las epístolas, tuvieron que recordar todo lo que habían oído de Jesús. Pero también tuvieron que exponer doctrinas que todavía no habían sido enseñadas plenamente. Y por fin, en algunos libros, como en Apocalipsis, vemos cómo el Espíritu Santo revela algo de las cosas futuras. Hemos desarrollado este aspecto del ministerio del Espíritu
ya en la tercera lección sobre el ministerio del Espíritu Santo antes de Pentecostés y también su inspiración de las Escrituras. Otro aspecto, sin embargo, muy importante para la Iglesia es la iluminación por el Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras, no al darnos explicaciones que no tienen que ver o que poco tienen que ver con esto, con lo escrito. Tales explicaciones podrían venir del espíritu humano o de algún espíritu maléfico, pero no del Espíritu Santo. Pablo en 1 Timoteo 4:1 se refiere a doctrinas o enseñanzas de demonios, sino al hacernos ver lo que está claramente escrito y llamar nuestra atención a otros pasajes que nos ayudan a entender lo que leemos. El Espíritu Santo nos ayuda también a ver cómo aplicar las enseñanzas de las Escrituras a nuestra vida y cómo aplicarlas a las vidas de las personas hacia quienes nos ha dado un ministerio. Si es del Espíritu Santo, sin embargo, siempre estará conforme a lo que enseñan las Escrituras. La iluminación por el Espíritu Santo, por tanto, no nos da una excusa para ignorar las Escrituras, la Biblia. El mismo Espíritu que inspiró Proverbios nos advierte contra la pereza. Y Pablo exhorta a Timoteo que se aplique a la lectura y el estudio de las Escrituras. El Espíritu Santo, pues, no tiene como ministerio el compensar nuestra pereza porque no queremos aplicarnos a estudiar las Escrituras. No nos anima a pecar y la pereza es pecado. Es el Espíritu Santo también que nos enseña a conocer al Señor. René Paz subraya cómo esto es un elemento del nuevo pacto prometido por medio de Jeremías y citado en Hebreos 8. He aquí que vienen días, dice el Señor. Quizá debería mostrárselo, ¿no? Vamos a leerlos juntos. Disculpan. Ups. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que eso es en Hechos, en Hebreos, y también citado de Jeremías 31 hasta 34. Es de este aspecto que el apóstol Juan habla en 1 de Juan 2:27, cuando dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Hay algunos creyentes que han dicho, pues no necesito que me enseñen a la iglesia
puedo prescindir de la escuela dominical. Si quiero servir al Señor, tampoco necesito seguir cursos bíblicos. Ya tengo la unción del Espíritu Santo que me enseña. Se equivocan. Porque el mismo apóstol Juan que dice esto, está escribiendo una carta, una epístola en la cual está enseñando a sus lectores. Juan se refería aquí a la promesa del nuevo pacto, diciendo que es la unción del Espíritu que nos enseña a conocer al Señor. Nadie puede enseñarnos esto. A una persona se le puede enseñar el camino de la salvación toda la vida sin que él conozca al Señor. Esto es estrictamente la obra del Espíritu. Esto va por las demás enseñanzas bíblicas. Humanamente les enseñamos la mente a la mente de las personas, pero solo el Espíritu Santo puede enseñarlas al corazón de la persona, aplicándolas a la vida. No podemos prescindir ni del uno ni del otro. Las cartas de Pablo a Timoteo también hacen claro la importancia de la enseñanza a los hermanos. 1 Timoteo 4, versículo 6. Y en la epístola a Tito pone como una condición de ser obispo o anciano el saber enseñar las verdades bíblicas a los demás. También nos podemos preguntar, ¿por qué la enseñanza es un don tan importante en 1 Corintios 12 y Romanos 12? El Espíritu enseña, pero para hacerlo utiliza las enseñanzas que vienen de la Biblia y del ministerio de enseñanza que hay en la iglesia local. Lo que hace el Espíritu es enseñarnos cómo aplicar esas verdades a nuestra vida. Él nos convence. También nos ilumina para que entendamos estas enseñanzas. Claro está, esto demuestra una vez más la importancia de andar en el Espíritu. Podemos considerar también la guía del Espíritu, que va un poco con su enseñanza. Hemos visto en nuestra primera lección cómo el Espíritu Santo guía a los creyentes. En el libro de Hechos les guió para que evangelizaran el mundo. Guió a Felipe en una manera directa. Parece haber hecho uso de una voz, no sabemos exactamente, para que se acercara al eunuco de Etiopía, en Hechos 8. Guió a Pedro a seguir a los mensajeros de Cornelio hasta su casa. Guió a la iglesia local en Antioquía para que enviaran a Saulo o Pablo y Bernabé a evangelizar otros países. Guió a los primeros misioneros a cada país y ciudad. Guió al equipo de Pablo y Silas para que no vayan a ciertas regiones, sino que fueran a Macedonia. Aquí parece haber una serie de cosas, una fuerte convicción interior, un sueño, el sentido común del equipo y su unanimidad. En Hechos 15 leemos cómo el Espíritu les guió en cuanto a la aceptación de los incircuncisos en la iglesia. Todavía hoy también el Espíritu nos guía, Él nos conduce y hemos de aprender a ser sensibles a su voz. No se trata de una dirección como la que pretenden seguir ciertos practicantes desde ciencias ocultas. No se trata de oír voces o seguir señales o interpretar augurios, etc. Nos guía con la lectura de la Biblia, con la oración y una interpretación bíblica de las circunstancias. Puede poner una fuerte convicción en nuestros corazones que confirmará con las circunstancias y que estará en perfecto acuerdo con lo que está escrito en la Biblia. Sacaremos provecho de esos mientras andemos en una perfecta dependencia del Espíritu, andando en el Espíritu. René Paz en las páginas 156 a 158
nos describe unas condiciones con las cuales el Espíritu nos guiará. Debemos creer que el Espíritu nos guía. Debemos permanecer en comunión con el Espíritu. Debemos abandonar nuestra voluntad propia y debemos saber esperar con paciencia. Quizá eso es lo más difícil. Una vez más, podemos ver que todo esto es la descripción de una vida de fe. Y eso es andar en el Espíritu. ¿Está usted andando en el Espíritu? Que el Señor les bendiga. No olviden que pueden escribirme a johnedfran@gmail.com. Lo pongo en los apuntes por abajo, que es para recibir los apuntes de la lección. Que el Señor les bendiga abundantemente.